buenas tardes. ¿Qué lo impulsó para ser periodista? Bueno, los periodistas que nos hicimos en la brega, así es el término que usamos, ¿no? En los años 70, por ahí, pues nosotros fuimos más bien porque impulsados por el grupo de amigos, ¿sí? O la familia. En mi caso, mi papá fue periodista toda la vida en Guadalajara y de ahí me nació pues el interés. Cuando yo llegué aquí a Mexicali, pues la verdad no tenía otro conocimiento para desarrollar un trabajo y por eso me vine aquí a La Voz de la Frontera en ese tiempo, en el 72, que fue cuando inicié yo aquí en el periódico. En ese tiempo no había escuelas de periodismo, ¿no? Entonces en donde nos enseñábamos era precisamente en la redacción de los periódicos y yo quería estudiar periodismo, pero en ese tiempo pues no había escuelas ni facultades y aquí fue donde me enseñé, en la redacción de La Voz, con los periodistas viejos de ese entonces y luego nosotros le enseñamos a otras generaciones y así se fue haciendo, pero eso fue principalmente. ¿Qué porcentaje de la gente cree usted que lee las noticias? Poca, la verdad es que es muy poco y sobre todo ha venido siendo menos. Anteriormente sabíamos que por cada periódico que se publicaba, que andaba en la calle, había hasta 7 personas que leían ese periódico y actualmente las nuevas investigaciones que se han hecho al respecto pues hablan de 2 o 3 personas que leen ese periódico y con el incremento de los costos también los periódicos han dejado de tirar, ese es el término que se usa, de editar número de periódicos, número de ejemplares y pues obviamente se ha venido a menos, mucho menos. ¿Consideran importante que la gente escuche diariamente las noticias? Sí, claro, eso es muy importante y la misma gente lo sabe, pero obviamente no todas las noticias son importantes para la gente. Por ejemplo, en estos tiempos que hay mucha información política, pues a la gente no le interesa. Hemos hecho algunos sondeos y el 20, el 30% cuando mucho es lo que le interesa a la gente de política. Hay otros temas en los que la gente sí le gusta estar informada, de sociales, espectáculos, deportes. ¿Cuáles cree que son los motivos de la gente para acudir a las noticias? Bueno, pues le interesa a la gente conocer, ¿qué te diré? Las condiciones económicas en que vivimos. Ahorita a la gente le preocupa mucho la economía, el empleo, ¿sí? Entonces la gente busca en las noticias la posibilidad de nuevos empleos, de dónde buscar un nuevo empleo, el costo de las cosas, el costo de los productos en el mercado. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí en Mexicali, pues estar al pendiente siempre de las recomendaciones que hace la autoridad, por ejemplo, cuando los sismos, en las noticias, pues ahí se dan a conocer recomendaciones de todo lo que se debe hacer antes, durante y después de un sismo, y de ese tipo de detalles, son los que le interesan mucho a la gente. ¿Cree importante que existan varias formas de accesar a las noticias? Perdón, ¿Cree importante que existan varias formas de accesar a las noticias? Sí, de hecho, como te decía, antes las noticias eran exclusivamente por los periódicos y era menos la gente que se informaba. Ahora, a través de la radio, la televisión y el internet, pues obviamente que se ha aumentado mucho el número de gente, sobre todo jóvenes, que desean estar informados. Yo creo que es importante que mientras más canales se abran para informar a la gente, es mucho mejor. ¿Cuál cree que sea la más usada? Creo que la televisión, el internet, el radio y los periódicos, en ese orden. Okay. ¿Cuáles cree que son los motivos de la gente para no accesar a las noticias, ya sea visual o auditiva? ¿Para no? Ajá, para no. Pues la verdad pudiera ser que como los medios informativos hablan mucho de la noticia de gobierno, existe ya una predisposición de la sociedad a creerle al gobierno. Entonces no hay crédito de la gente para el gobierno, para los partidos políticos. Entonces la gente dice, ¿para qué leo periódicos o para qué prendo las noticias si me van a estar hablando de política? Pudiera ser eso. ¿Qué tipo de noticias escribe usted? Pues la verdad, aquí en mi oficina de todo, porque ahí me toca coordinar al grupo de reporteros. Cada reportero tiene su fuente informativa. Entonces aquí lo que hacemos es revisar toda la información que se produce en la sala de redacción
Y bueno, en el radio, que también yo trabajo en el radio, ahí me toca hacer análisis político precisamente. ¿Cuál es el género periodístico que les causa mayor impacto a la sociedad mexicalense? En ese orden, en el orden que te lo voy a decir, policíacas. La gente está siempre muy al pendiente del tema policíaco. Cuando hay un accidente, cuando hay un secuestro, cuando hay un muerto, la gente busca estar informada al respecto. Luego de ahí viene deportes, también la gente busca mucho los deportes, espectáculos. Y luego viene un capítulo que es el anuncio económico, o sea, donde hay empleos, donde se buscan, se compran carros y ese tipo de cosas, muy buscado por la gente. Y al último queda las primeras planas, pues, lo que en los periódicos consideran más importante, que son las primeras planas, es lo último que la gente busca. No sé por qué estamos al revés, pero así es. ¿Cree que la tendencia de las noticias depende del campo laboral que ejercen las personas? Sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, nosotros como periodistas buscamos la noticia precisamente en el lugar donde supuestamente no hay noticia, ¿no? O sea, cuando dices tú, bueno, ¿qué tipo de noticia se puede dar en un área como Mexicali que hay muchas maquiladoras? Bueno, pues es que, por ejemplo, hemos sabido que las maquiladoras en Mexicali, sobre todo las que se refieren a la elaboración de productos aeroespaciales, es de las personas, es de las gentes que mayor índice de calidad tienen para su trabajo, reconocido a nivel internacional. Entonces eso ha sido para nosotros una noticia de impacto, pero como la vivimos a diario, como que no la notamos. Tiene alguien que venir de fuera, como ha ocurrido, muchas empresas aeroespaciales han venido y se les pregunta por qué vienen a Mexicali, porque en Mexicali existe la mano de obra más capacitada a nivel mundial.